7:35. Comenzamos con nuestra primera entrevista. Saludamos vía telemática al economista Diego Borja, exministro de Finanzas, analista económico, que ya nos acompaña en Punto Noticias de Radio Pichincha. Economista, buenos días, bienvenido. Estamos con usted. Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. En las últimas horas, el secretario de Comunicación ha emitido una carta en la que hace algunas precisiones respecto a la ejecución del presupuesto del Estado y de algunas entidades estatales. Él dice que no se está tomando en cuenta, que hay muchos proyectos que están en el horno, que el gobierno camina a paso firme y que es más o menos algo injusto valorarle por los niveles de ejecución. El presidente de la República en varias ocasiones ha señalado que este es el gobierno que más ha invertido de la historia, más que las otras administraciones anteriores, sobre todo y en la última en educación. El ministro del MIES ha dicho que se ha invertido hasta finalizar el presente año se van a invertir 14,000 millones de dólares en el área social. ¿Son ofrecimientos o es en la práctica así? Los niveles de inversión del gobierno son históricos, como dice el presidente de la República y sus ministros, y tiene razón o no el secretario de Comunicación en quejarse de que se está haciendo injusta, la prensa está siendo injusta con el gobierno en dar a conocer esos niveles de ejecución presupuestaria. Economista, buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Washington, un cordial saludo también para toda la audiencia en Quito, en Pichincha y en el mundo. Le oía a usted que tiene mensajes desde todas partes del mundo. La reflexión sería más o menos simple, Licenia. Si es que han ejecutado tanto como dicen, ¿por qué tenemos resultados tan pobres? Si es que han ejecutado en lo social, en lo económico, en lo productivo, tanto presupuesto y son tan eficientes y son tan, digamos, hábiles en no pausar su trabajo, ¿por qué tenemos un desempleo que abarca, en el caso del empleo adecuado, a 2 de cada 3 ecuatorianos? Porque ha aumentado la pobreza a los niveles del año 2014. Porque tenemos extrema pobreza otra vez de 2 dígitos. Porque tenemos estos niveles de inseguridad que nos hacen al Ecuador comparable con un país de la mayor inseguridad en América Latina e incluso en otras regiones más inseguras como el África. Entonces, si es que tienen tan nivel eficiente de ejecución, es un nivel que en los resultados no se lo ve y por tanto sería más preocupante. Porque por último, si usted no ha ejecutado el presupuesto en los niveles que debería ejecutar, tiene la excusa para decir, bueno, no he ejecutado como debería ejecutar y por tanto tenemos estos resultados tan pobres. Para ponerlo en simple, es como que un estudiante diga, bueno, me he matado estudiando, pero perdí el año. No nos sirve que se mate estudiando, lo que nos sirve es que pase de año, ¿no? Entonces, es realmente preocupante porque la segunda hipótesis es que es falso. Es decir, que no hay tal ejecución presupuestaria, que sí es verdad las noticias donde nos muestran que en algunos ministerios se tiene una ejecución menos que mínima, por tanto ineficiente, ineficaz, y que aquí lo único que está contando es una agenda de negocios donde en eso sí son eficaces. Una agenda de negocios que la hemos visto desde el primer día, donde el objetivo básico es la privatización de los activos públicos, como se pretende con el hace poco último decreto para el área eléctrica que pretende la privatización de Transeléctrica, ¿no? Entonces, esa agenda sí es eficiente. La de la privatización, la de continuar con estas políticas de ajuste, la de la inversión de nuestra reserva en bancos internacionales en niveles históricos, cuando en el Ecuador la gente se muere del hambre y se muere físicamente. Porque termino la idea solo con esto. Por último, se le puede perdonar a un gobierno la ineficiencia en la ejecución con las cosas materiales, pero hay elementos de vida que son irrecuperables. Los niveles de muertes violentas en el Ecuador han sobrepasado todos los límites históricos y eso no se recupera. Todos los días nos asaltan a nuestros hijos en las universidades. En el caso mío concreto, en la puerta de entrada de la casa le asaltaron a mi hijo viniendo de la universidad. Es decir, no hay familia en el Ecuador que no pueda dar testimonio de que a alguien cercano no le ha pasado algo en el plano de la inseguridad. Entonces, si es que han ejecutado tanto, sus resultados son pésimos. Y segundo, si es que no lo han hecho, nos están mintiendo. Justamente yo quería pedirle que me ayude a resolver esta inquietud que yo tengo en ese sentido. O el gobierno nos miente o hace las cosas y tiene un pésimo aparato comunicacional que no sabe informar, que no sabe aclarar explícitamente hacia dónde va esa inversión, economista Borja, porque
De lo contrario, como usted acaba de señalar, no se explica cómo es que el estado de cosas de la sociedad ecuatoriana cada vez va de mal en peor. Y le pido insistir en esto. El gobierno o nos miente o tiene un pésimo sistema de comunicación. ¿Qué le parece a usted? Mire, Washington, no se puede tapar el sol con un dedo. Cuando las propias cifras gubernamentales nos están mostrando resultados tan mediocres, como le repito, 1 de cada 3 ecuatorianos con empleo adecuado, 1 de cada 3. Y los otros 2 no tienen empleo adecuado. Niveles de pobreza que bordean otra vez del 30%. No, las cifras del propio gobierno que se basan en las encuestas que hacen a la ciudadanía cada determinado tiempo nos están mostrando que lo que nos dicen en el plano de la comunicación es falso. Y yo no creo que tengan un mal sistema de comunicación, al revés. Creo que tienen un excelente sistema donde todos los medios de comunicación grandes son cómplices del encubrimiento de este horror que está viviendo el Ecuador, ¿no? Y de este relato que pretende que el Ecuador crea cosas que no son. De otra manera, no se explica que en todas las encuestas el presidente en concreto tenga un nivel de apoyo tan disminuido en tan poco tiempo. Entonces, yo creo que aquí hay una pretensión de engañar a las personas, que obviamente al vivirlo y al sufrirlo todos los días, no le puede engañar. Usted no le puede engañar a una madre de familia que no le alcanza el dinero para parar la olla. Usted no le puede engañar a un estudiante que pretende llegar a la universidad y no puede porque simplemente lo que le ofrecieron es falso. No le puede engañar a un campesino que le dijo que le iba a dar un crédito a 30 años al 1% y nunca llegó. No les puede engañar a los indígenas que les dijo que iban a sentarse en una mesa de negociación y les tienen tonteando ya varios meses. Entonces, pretenden generar ese relato y hay obviamente ciertas personas que pueden creerse porque la complicidad del relato de los grandes medios es tremenda. Es un poder adicional con el que cuenta el gobierno y que ha servido para el encubrimiento, ha servido para la persecución. Pero aquí le quiero le quiero pedir que profundice un poquito en lo siguiente, economista, porque el gobierno, pese a ese nivel de aceptación que tiene, que ya bordea solamente el 14, el 12%, se va a arriesgar, y lo está anunciando a diario, lo anunció ayer el ministro Jiménez, se va a arriesgar a llamar a una consulta popular. ¿Qué nos van a mentir en esta oportunidad? Porque, como usted dice, tiene controlado el aparato mediático de los grandes medios de comunicación. ¿Qué nos van a mentir en esta próxima consulta popular, economista Borja? Igualmente hay que jugar con las hipótesis, Washington. 2 cosas. La primera, veamos si es que preguntan. Veamos si finalmente llegamos a la consulta popular, porque efectivamente el nivel de desgaste, de falta de credibilidad, de falta de apoyo que tiene el presidente y el gobierno, y en general las instituciones estatales, es elevadísimo. Es elevadísimo. Entonces, veamos si es que llegan a la consulta. Segundo, deberían consultarle básicamente al pueblo si queremos que continúe el lazo o no. Esa debería ser la pregunta básica, porque los niveles de desgobierno han llegado a momentos nunca antes vistos, y no estamos exagerando. Por ejemplo, la balacera en Calceta el día de ayer. Es decir, es como las imágenes del lejano oeste que se veían solamente en películas. Las personas protegiendo a sus hijos o protegiéndose para evitar caer en la balacera cruzada de 2 bandas. Y esto que sucede en Calceta sucede todos los días. El asesinato de sicarios ayer en San Vicente, en Manabí. O los asaltos, las muertes violentas en Quito y Guayaquil, incluso en barrios que se supone eran menos peligrosos. Ya no hay eso. Entonces, este nivel de desgobierno que se nota, sobre todo en la parte de la inseguridad física, debería llevarle, en primer lugar, al Ecuador a plantearse si este gobierno que tenemos debe continuar, porque los costos están siendo demasiado grandes para la ciudadanía y hay algunos costos que no se van a poder revertir, como los costos de pérdidas en vidas humanas. Ahora, si se van ya por la consulta, si se van cínicamente a preguntarle, ojalá hagan preguntas que sean relevantes, porque probablemente le van a querer preguntar al Ecuador si es que estamos de acuerdo con que el sol salga todos los días o si es que estamos de acuerdo con respirar aire puro. Entonces, ¿quién va a decir que no? Y esa mañosería, yo creo que en el momento en el que está viviendo el Ecuador, donde ya hay un estado de movilización social y de descontento pronunciado, puede ser que le salga el tiro por la culata al gobierno, y eso ahonda el otro aspecto al que ha hecho
este gobierno uso, que es la represión y la fuerza. Ante la falta de legitimidad, ¿no es cierto?, se van por la represión y la fuerza. Y esto está siendo parte en general de todos estos esquemas de neoliberalismo extremo, como es el gobierno de Lazo, donde no es necesario tener las instituciones democráticas y es necesario al revés profundizar la represión. Por eso el desgaste tan grande también y cínico de las instituciones democráticas. Vemos, por ejemplo, a un asesor del presidente que cínicamente llama a las otras funciones del Estado a amenazar y no pasa nada, al revés, sale el aparato comunicacional del gobierno a defenderle, ¿no? Vemos cínicamente, por ejemplo, cómo se salvan los 4 vocales del Consejo de la Judicatura cuando hay pruebas irrefutables de que estos señores han estado metidos en líos de corrupción, ofreciendo puestos y haciendo intercambios para comprar votos. Cuando vemos que el presidente acusa primero a 5 asambleístas de Pachacuti de haberle pedido plata y al día siguiente le pide a la fiscalía que retire la indagación fiscal. Es decir, ante la total ausencia de la moralidad pública, lo que tiende el gobierno a generar es esquemas de represión y autoritarismo y culpabilizar a la población. ¿Cómo se puede entender a un ministro de gobierno diciendo, por culpa de que la población no nos ha dado información, no podemos detener la delincuencia? Eso es realmente terrible, ¿no? Economista, dándole, digo yo, al gobierno el beneficio de la duda, el gobierno asegura que se ha ejecutado hasta el momento el 61% del presupuesto total para el presente año, es decir, de los 35.000 millones de dólares, se han ejecutado alrededor de 21.000. Si eso es así, y usted decía que hay una pobre ejecución, si ese 61% en realidad se ha ejecutado, ¿en dónde está? Y le pregunto en dónde está porque vemos que aún hay problemas, por ejemplo, en algo tan sencillo y tan importante como el abastecimiento de medicinas en los hospitales. Ayer, por ejemplo, se podían ver en algunos videos el desastroso estado en el que se encuentran los sistemas de lavanderías del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por ejemplo, y solo basta con visitar cualquier entidad pública de salud para ver la calamitosa situación en la que se encuentran. El Ministerio de Salud ha declarado emergencias para la adquisición de medicamentos y lamentablemente esto no está dando el resultado que los pacientes, que los usuarios esperaban. Todavía hay problemas en cuanto al abastecimiento de medicinas, hay problemas en cuanto a cosas tan elementales como el sistema de justicia, donde no se pueden ni siquiera usar los baños de las infraestructuras judiciales, y así para no alargarnos en varias instituciones del Estado. Si ese 61% se ejecutó, ¿dónde está? Es exactamente lo que decíamos al principio, es como que nos digan, hemos estudiado tanto, pero perdimos el año. Es exactamente lo que usted dice. No se ve ni en el área de la salud, ni en el área de la educación, ni en el área de la seguridad, ni en el área del empleo, ni en el área de la producción, ni en el área del crecimiento económico. El Ecuador va a ser el país que menos crezca en América Latina este año y el próximo, según datos de la CEPAL. Pero el ministro Arosemena dice que hemos superado todos los niveles de ventas en los últimos meses, que estamos rompiendo récord en ventas, que somos un país con mucho poder adquisitivo. O sea, ¿cómo entender que mientras él asegura eso, que hay un 61% de ejecución, que el país tiene dinero, cómo eso se traslada a la realidad? Es que es un cinismo increíble, porque usted pregúntele a cualquier proveedor del Estado, si es que ya le han pagado, o si es que no le han pagado, cuánto tiempo se le están demorando en pagar. Hay proveedores del Estado a los que se les paga con 6, 7 meses de retraso. Pregúntele usted a los empresarios medianos, pequeños, a los emprendedores de Quito, Guayaquil y sobre todo de las ciudades intermedias, más pequeñas, si es que tienen o no tienen liquidez. Y todos se van a quejar de falta real de liquidez. Mire usted el nivel de empobrecimiento que cifras oficiales y de organismos paraestatales o de fundaciones están sacando sobre los niveles nutricionales de nuestros niños. Ha disminuido el consumo calórico de las familias ecuatorianas en estos últimos años. Mire usted el desempeño en el área petrolera. Estamos con una disminución de aproximadamente 1.300 millones de dólares con respecto al año 2017 en producción petrolera, a pesar del aumento del precio del petróleo. Entonces, lo que dicen los ministros, y peor lo que dice Arosemena, no se compadece con la realidad, no con ninguna realidad, ni con la realidad micro, que es este día a día de las familias en todos los estratos de la población. Será un minúsculo, ese 1% o menos, de ese 0.1% al que siempre nos hacemos referencia, que está muy bien, por supuesto. Es ese grupo que cuando el Ecuador cae,
ellos en cambio suben, que cuando el Ecuador tiene desesperación, pobreza, desempleo, ellos al revés tienen abundancia, que es, se lo puede ver claramente en las cifras de rentabilidad de los bancos, por ejemplo, ¿no? Que se puede ver en las cifras de aquellas pequeño grupo de ecuatorianos, que es de gran poder, que siguen sacando el dinero de esas empresas que a pesar de la pandemia, que a pesar de la crisis y con la anuencia del gobierno, siguen llevándose los capitales hacia los paraísos fiscales amparados con una política estatal que lo que ha hecho más bien es ser cómplices de ese proceso. Recordemos de la ciudadanía que en la ley tributaria se pasó una serie de artículos que permiten el blanqueo de esos capitales que salieron, además provenientes de quién sabe qué, ¿no? Sin ninguna indagación sobre eso, con el pago de una mínima tasa entre el 3 y el 5% que ni siquiera les obliga a traer al Ecuador esos capitales. Entonces, simplemente no se compadece lo que dice oficialmente ninguno de los voceros del gobierno con lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Y ese ofrecimiento, perdóname, Guacho, solo para cerrar este tema, y ese ofrecimiento de que en los últimos meses la ejecución va a ser más dinámica, se puede cumplir, tomando en cuenta que en todo este tiempo no ha pasado. O sea, ¿qué posibilidad hay de que en lo que resta del presente año eso sí se cumpla, que se ejecute adecuadamente y que se pueda empezar a visualizar la inversión del Estado en los ciudadanos? Está en el horno. Es decir, si es que habría un cambio radical en la orientación de la política del gobierno, podría darse. Pero acá lo que hemos visto es que hay una forma de gobernar, de creer que se debe gobernar, en la que hay que restringir la inversión, hay que restringir el gasto público, hay que restringir la obra pública para aumentar las reservas. Si es que esa es la lógica que tiene el gobierno, difícilmente vamos a ver cambios, porque yo creo, y esto lo podemos ver con datos concretos, que se está priorizando una agenda de negocios por sobre la agenda de gobierno en la que se involucre al conjunto de la ciudadanía. Los negocios sí caminan y caminan bien. Además, contra viento y marea, opóngase quien se oponga, ¿no? Pero en cambio la agenda social, productiva, económica, simplemente se la deja para un segundo, tercero, cuarto plano. Economista Borja, el ministro Rosemena lo dijo en un programa de televisión y yo creo que debe ser aclarado esto. Ha insistido en que son exitosos, por ejemplo, en el tema de reactivación económica, en la cuestión crediticia. Ha dicho que como nunca antes está dando crédito barato, al 1%, a 30 años plazos, y que también tiene éxito el gobierno en manejo crediticio del país con los organismos multilaterales, que de igual manera consiguen créditos baratos y a muchos años plazo. ¿Es cierto esto? Porque mientras tanto es evidente que, permítame, mientras tanto es evidente que está preparando la venta de los activos del Estado, es evidente. El presidente Lasso volvió a ofrecer en venta el Banco del Pacífico, seguramente venderá la empresa de telecomunicaciones, refinerías y qué sé yo más, economista. Mire, esos ámbitos que usted está mencionando son exitosos. Aquí hay una agenda de negocios que camina. Le voy a nombrar algunos. Correcto. La privatización de activos. Camina contra viento y marea, a pesar de la oposición que ha tenido en la Asamblea Nacional, de la muestra que hemos hecho varios analistas de que no es necesario vender los activos públicos en esas áreas que usted está mencionando. Esa agenda camina, porque es una agenda de negocios, de rentabilidad muy elevada para quienes están en el círculo cercano al presidente. La agenda del endeudamiento público, que es un gran negocio, que termina pagándolo todos los ecuatorianos, es un gran negocio y camina con los organismos multilaterales, con la emisión de bonos, con los bancos privados internacionales, camina. El negocio de los arbitrajes, de todas esas empresas internacionales que le ponen al Ecuador unos tremendos que le pretenden poner tremendas multas que son aceptadas en los centros de arbitraje y que son lesivas para el Ecuador, como por ejemplo el tema de Perenco, eso camina. El negocio de la privatización de otras cosas más pequeñas, no tan pequeñas, como por ejemplo la provisión de combustibles, como los intentos de muchas áreas, incluyendo las áreas como prisiones, cosas de ese estilo, camina contra viento y marea, ¿no? Esos negocios funcionan, pero aquello que tiene que ver con el bienestar de la gente, en general, un mínimo bienestar, o sea, ni siquiera estamos diciendo que volvamos a los niveles con los que nos quedamos en el año 2017. También recordando, en el año 2017 nos quedamos con 22%
de pobreza. Es el nivel más bajo desde el retorno democrático, con los niveles más altos de empleo adecuado. Ni siquiera en esos niveles. Digamos que por la pandemia, la crisis, lo que usted quiera, haya efectos, pero algún incremento un poquito mayor a lo que hemos tenido, que al revés. Son ya 5 años desde Moreno hasta Lazo en los que lo que hay en el Ecuador es pura caída en lo social, en lo productivo, en lo económico, y eso se siente en lo macro y en lo micro. Y no somos analistas nacionales, únicamente que podemos tener un sesgo político, una preferencia ideológica, lo que usted quiera. No, son organismos como la propia Comisión Económica para América Latina que le están diciendo al Ecuador, usted va a crecer por las políticas que tiene menos que el resto de países de toda la región. Entonces, no creo que estas altisonantes eh, formas de ver la vida que tiene el ministro Arosemena, que seguramente es la de su muy pequeño círculo en San Borondón, en Guayaquil, se compadezcan con lo que estamos viviendo los ecuatorianos. No de otra manera se puede explicar. Con eso le doy también datos pequeñitos. Un tremendo lío político nacional que puso en riesgo la democracia con el movimiento indígena por 2.4 millones de dólares, que es lo que pedían los indígenas para el tema de educación intercultural, por 40 millones que estaban pidiendo para el tema de la urea, por la reactivación de la banca pública para los créditos a los indígenas. Entonces, el movimiento social, el movimiento campesino, el movimiento de trabajadores, el movimiento estudiantil, los movimientos que protegen derechos, no actúan únicamente con una convicción ideológica y política, lo hacen, y eso es garantizado por nuestra Constitución, sino también por las carencias a las que está sometida la población ecuatoriana y que simplemente no se ve una alternativa de salida. Economista Borja, yo le quería preguntar también respecto a una denuncia que hizo el fin de semana pasado la legisladora de Pachacutic, Mireya Pazmiño, en el sentido de que la banca pública, léase CFN y Banecuador, habrían entregado a dos instituciones financieras privadas, una de ellas con quien tenía una aparente pelea el presidente de la República, para la entrega de créditos. ¿Quién se beneficia de este tipo de operaciones? ¿Por qué no lo hace directamente la banca pública? ¿Por qué tiene que intermediar con dos instituciones privadas, financieras privadas? Efectivamente, es tal como usted lo dice, no hay una razón que que podamos quedar tranquilos los ecuatorianos, en la línea que usted está diciendo. El Banco del Pacífico es un banco que se maneja con los parámetros del derecho privado, se maneja como cualquier banco privado, pero es de propiedad pública. Era el segundo banco más importante del Ecuador, en términos de crédito, en términos de activos, en términos de cartera, en términos de empleados, en términos de agencias, número de cajeros, cualquier indicador que usted quiera tener. ¿Qué ha sucedido en los últimos 3 años? Hay un desgaste continuo, permanente, se han disminuido empleados, se han disminuido agencias, se han retirado cajeros, se han disminuido servicios, etcétera, etcétera. Se le está restringiendo, comprimiendo y acabando, para ser más claros, al Banco del Pacífico. ¿Para qué? Para que ese banco que tiene un tremendo potencial sea vendido a precio de nada. Esa es parte de la agenda de los negocios, a precio de gallina con COVID. ¿Qué pasa con la banca pública? Lo mismo o peor, porque ha habido un desgaste tan enorme de todo el sistema bancario público, en el cual lo que se pretende es pronunciar ese relato de que no sirve el Estado para decir precisamente lo que están haciendo y lo que la legisladora Pazmiño ha denunciado. Como no sirve la CFN, como no sirve Banecuador, como son ineficientes, como son burócratas, entonces le necesitamos al Banco del Pichincha, al Banco de Guayaquil, al banco lo que sea, para que intermedien los créditos que bien podría hacerlo la banca pública. Recordemos el mismo Banco del Pacífico, si es de carácter el mismo público con carácter privado, digamos. Recordemos, el Banco Nacional de Fomento era el que más agencias tenía en todo el país, más incluso que el Banco del Pichincha. Pero no, hay que mermar, degradar, desconfigurar, destruir a todo el sector estatal para revalorizar lo privado, ¿no? Y entonces sí pasarle los negocios. Y claro, cuando a lo privado le da la primera gripe, inmediatamente regresan al Estado para que les salven.
Eso tampoco hay que olvidarse. Una última cosa, economista Borja. El ministro Rosemena también dijo que el país está en una franca recuperación económica, reactivación económica. Y al referirse al tema impuestos, dijo que pese a que han disminuido impuestos, la economía se recupera y se recauda más. Y dio como ejemplo que la disminución del impuesto a la salida de divisas pues va a seguir bajando y ellos siguen recaudando más. Y que esto es muestra de que hay una reactivación económica. ¿Es cierto esto? Porque a mí me parece absolutamente contradictorio, porque hay más impuestos que se aprobó en la Asamblea, ¿no?, para el sector medio. Es lógico que suceda de esa forma. Es decir, si usted ha tenido una caída tan pronunciada durante tanto tiempo, acordémonos que desde el año 2018 viene el Ecuador cayendo en términos de crecimiento económico, antes de la pandemia. El año 2018 terminamos con 1.3 de crecimiento económico, el año 2019, antes de la pandemia, con menos 0.5%. Después vienen todos los años post pandemia que han sido un desastre. Entonces, después de una caída tan pronunciada, cualquier incremento es un respiro. Y efectivamente, si ha habido una caída tan pronunciada en la recaudación de impuestos, por más que haya en algunos casos disminuciones, puede ser que una ligera recuperación aumente la recaudación. Sí, eso es así, pero eso es más o menos de sentido común. Acá ese no es el reclamo. Acá el reclamo no es que ciertos indicadores como la recaudación puedan haber mejorado un poquito. Aquí es que lo que estamos viviendo es que no se compadece con lo que dicen las autoridades el día a día de las personas. Incluso aquello que se refleja en las cifras oficiales, sobre todo las que son de mayor impacto: empleo, pobreza, extrema pobreza, inseguridad. Esas son las cifras de mayor impacto en el día a día, porque algunas que tienen que ver con la seguridad de la vida física de las personas y otras tienen que ver con la seguridad de la material de las personas. Y en los dos casos estamos vulnerando gravemente el bienestar. De ahí otro tipo de leguleyadas que además puede ser que le beneficien a determinado grupito donde se mueven los ministros y que les dé a ellos una sensación de que eso es generalizado. Simplemente basta salir un poquito fuera del pequeño círculo, en las ciudades grandes, en Quito, en Guayaquil. Vaya usted a los barrios marginales en Quito, en Guayaquil, sobre todo en Guayaquil, y vea usted los niveles de inseguridad, de falta de servicios, de agua potable, de alcantarillado, y no se diga de otras cosas, ¿no?, que hacen que nuestro convivir se haya vuelto tan inseguro y tan violento, Washington. Economista, yo también quiero hacerle una última consulta, y esta vez le prometo que es la última. Está nuevamente, el gobierno ha decidido insistir en el tema de la ley de inversiones, que ya fue rechazado en su momento, pero esta vez lo ha enviado por capítulos, y ahora habla de las zonas francas en la segunda parte de esta ley de inversiones que está en la Asamblea Nacional y que la Asamblea tiene previsto tratar este tema hasta mediados del presente mes. ¿Qué quiere decir esto de las zonas francas y cuál es el beneficio para el Estado, para el ciudadano? Bueno, habíamos discutido también en este medio cuando enviaron la primera ley de inversiones y veíamos que el objetivo aquí es generar espacios económicos, ¿no? Espacios económicos donde haya legislaciones diferentes al resto de la economía. ¿En qué ámbito? En el ámbito laboral, normalmente en las zonas francas o en las zonas económicas especiales, como suele denominarse, usted tiene una legislación distinta en el ámbito laboral, en el ámbito tributario, en el ámbito financiero, en el ámbito de la regulación. Y lo que hace es generar espacios en los que es muchísimo más rentable para el capital invertir. ¿Con qué fin? Supuestamente con el fin de poder competir con otras zonas que son supuestamente, bajo este discurso, de mayor costo y que por lo tanto generarían disminución en competitividad, ¿no? Ese es el relato. ¿Qué hay en la realidad? En la realidad lo que existe es que se generan este tipo de zonas con regulaciones especiales para disminuir la protección de derechos, para disminuir la regulación estatal, para disminuir incluso la recaudación de impuestos en el área estatal en beneficio del capital privado, ¿no? Eso en una economía boyante podría ser un mecanismo que funcione. No ha sido solamente utilizado en el Ecuador, lo hemos visto en muchos países emergentes, en desarrollo y desarrollados, es así. Pero en este contexto que vive el Ecuador, eso es tremendamente peligroso. ¿Por qué razón? Porque es lo mismo que nos decíamos desde la época de Moreno. Como los niveles de salarios, como los niveles de la economía formal son tan elevados, tan costosos para el empresario, disminuyamos los derechos,
hagamos que se paguen mucho menos beneficios, bonificaciones, que incluso no se reconozca el seguro social, lo que sea, para disminuir los costos. Eso podría estar pensándose en las llamadas zonas francas. Habría que ver ya el texto de la ley, yo no lo he revisado, pero eso es la lógica con la que se pretendía pasar la primera ley de inversiones. Si lo están pasando ahora por capítulos, probablemente eso puede ser enviado a la Asamblea. Lamentablemente, habrá sectores que digan que es correcto. ¿Por qué razón? Porque ante una situación, como le repito, de 1 de cada 3 ecuatorianos de situación de empleo, los otros 2 se quedan fuera, entonces van a decir, no importa, es preferible que haya, aunque sea un ámbito de empleo degradado, a un ámbito de empleo que no cumpla todos los derechos, un ámbito de empleo que no les pague a los trabajadores lo que deberían pagárseles, pero que tengan el menos de empleo. Lastimosamente eso puede suceder en un país tan degradado como el Ecuador. Muchísimas gracias, sí. Muchísimas gracias, economista. Siempre un gusto conversar con usted, muy amable.